quiero comenzar con un tema que para nosotros en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene una altísima prioridad. Y es, primero, el reconocimiento al gobierno federal porque ya se pronunció respecto de la situación que se está viviendo en Venezuela. Pero en un segundo término, nosotros el día de hoy tenemos inscrito un punto de acuerdo en la búsqueda de que el Poder Legislativo se pronuncie para que esta posición del gobierno mexicano sea aún más contundente, sea aún más firme y que además se tomen medidas adicionales. Nosotros hemos solicitado pasar del dicho al hecho, no solo reprochar lo que está ocurriendo en Venezuela, sino ya comenzar a tomar medidas. Que se llame ya la embajadora a una consulta para analizar de forma inmediata si retiramos nuestra representación en el país en conflicto. Necesitamos analizar también la pertinencia de que esté aquí la embajadora de Venezuela en nuestro país. No podemos consentir que Maduro, el dictador Maduro, esté vulnerando todas las garantías individuales. Hay que recordar simplemente qué fue lo que ocurrió. Maduro perdió la mayoría en la Asamblea Nacional, en su parlamento. Como la perdió, como ya no la podía controlar, como no puede perpetuarse en el poder con ese parlamento, convocó de forma absolutamente ilegal a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución y perpetuarse en el poder. Ha habido violencia, ha habido sangre, ha habido pérdidas humanas, más de 100 hasta el momento, el mismo día de la jornada electoral. Esto es inaceptable y la comunidad latinoamericana, la comunidad internacional ya no puede seguir con los brazos cruzados sin decir, sin hacer absolutamente nada. Por ello es que el día de hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone este punto de acuerdo y pondrá a discusión el que el Poder Legislativo pueda consensar una posición en la cual entonces tengamos con mayor firmeza ya sanciones políticas para Venezuela, en donde en breve podamos decidir si continúa o no la permanencia de nuestra embajadora en su país. También posibles sanciones económicas en la relación y que ésta, mientras se corrige la situación, se limite al mínimo espectro de relación. No podemos seguir viendo sin actuar, porque la pregunta que haríamos es: ¿qué es lo que estaríamos esperando más? ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas violaciones más? ¿Cuántas detenciones más de los líderes opositores? En el México que hoy aspiramos a construir es un México de las libertades, es un México de las garantías, y México está integrado en una comunidad internacional y por eso México debe hablar y debe liderar este esfuerzo de América Latina en beneficio de los derechos humanos y de la democracia. También nosotros estaremos exhortando que México dé la bienvenida a cualquier venezolano que esté en situación de riesgo, de libertad o físico para ellos y su familia de manera temporal mientras esto se corrige. También convocar a los diferentes organismos internacionales para que ahí se haga la denuncia pública y no ocurra lo que vimos recientemente en el estado de Quintana Roo, donde las organizaciones internacionales no lograron un consenso con determinación para ya sancionar las políticas antidemocráticas y de violatorias de los derechos humanos de Venezuela. Amigas y amigos, para Acción Nacional los derechos humanos no tienen frontera. Por eso tenemos que expresarlo y decirlo con toda claridad. Esto es lo que nos preocupa en México. Visiones populistas, demagógicas,
que puedan llevar a nuestro país a lo que hoy tiene Venezuela. En Venezuela, la gente no tiene qué comer porque no tiene dinero para comprar, pero tampoco porque en las tiendas hay nada que vender. Ese es el tamaño de la crisis humanitaria que líderes mesiánicos que se parecen a Andrés Manuel López Obrador provocaron en aquel país. Por eso no lo queremos aquí en nuestro país y por eso es momento de que todos los mexicanos abramos los ojos para ver qué rumbo queremos en el futuro inmediato para México. También señalar que no vemos con claridad que Andrés Manuel López Obrador se pronuncie sobre Rigoberto Salgado, el delegado de Tláhuac, que está vinculado claramente con delincuencia organizada que lamentablemente vemos que ya entró en la Ciudad de México. Yo soy michoacano, sé cómo inician las redes del narcotráfico, cómo empiezan consintiendo con autoridades, pactando con autoridades, financiando sus campañas y luego sometiendo a estas autoridades. El gobierno del Distrito Federal no puede permitir que se extienda la delincuencia organizada en la capital de nuestro país. Debe hacer el gobierno del Distrito Federal junto con el gobierno federal una estrategia que impida que las redes de la delincuencia organizada se extienda en la Ciudad de México. Lo hemos dicho con absoluta claridad. Si en Veracruz no se hubiera dado la alternancia, hoy seguramente Javier Duarte estaría tranquilamente caminando por el malecón y no estaría pagando por el daño que le hizo a los veracruzanos. Por ello es necesaria la alternancia, por eso son convenientes estos gobiernos de coalición que permiten derrotar a lo más corrupto del PRI. Y en segundo lugar, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha dicho que va a perseguir y sancionar a todos aquellos que hayan cometido algún delito. Y entre ellos seguramente está la exfuncionaria a la que usted se refiere. Por ello es que irán contra todos. Como ya está Javier Duarte, estarán todos los demás siendo procesados por los delitos que cometieron y finalmente juzgados por un juez. Nosotros le hemos exigido a la Procuraduría General de la República que integre de forma muy robusta la averiguación para que no haya vicios de origen o concesiones de origen, que no haya pactos de origen y que entonces Duarte y todos sus cómplices sean sancionados con toda la fuerza de la ley. Primero hay que poner un antecedente. Recordarán ustedes que al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se solicitó desaparecer la Secretaría de Seguridad y darle toda la fortaleza a la Secretaría de Gobernación para combatir la inseguridad de nuestro país. Acción Nacional, de forma responsable, como oposición seria, apoyó al gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, que decían, por cierto, en campaña que ellos sí podrían, que con ellos habría menos violencia. Se les ayudó en materia legislativa en lo que pedían entonces. ¿Cuál es el resultado? Más violencia que nunca, más inseguridad que nunca y más muertos que nunca. Por ello es que nosotros estamos muy preocupados y hemos insistido que sí es necesario darle un marco jurídico de actuación a las Fuerzas Armadas, pero que también es necesario fortalecer nuestras policías municipales, estatales y federal y coordinarlas de forma adecuada para que sea de forma subsidiaria como se enfrente la inseguridad en nuestro país y que cuando no pueda la primera instancia sea la siguiente la que actúe y que sean las fuerzas militares las que sean la última instancia cuando enfrenten los retos de seguridad. Nosotros estamos a favor de ello, de limitar cuál sería el marco de actuación, la temporalidad de este, de poner características muy específicas y que no tenga mancha amplia el Ejecutivo para simplemente mandar las Fuerzas Armadas a cualquier estado,
para que se deba de comunicar esto con anterioridad. Por supuesto que estamos de acuerdo, hay esfuerzos para lograr las coincidencias, es una iniciativa que se presentó ya en Cámara de Diputados por diversos partidos políticos, que se ha discutido entre las dos cámaras, que hemos discutido con gobernadores, que citamos por parte de la Junta de Coordinación Política y que ha sido ampliamente discutida. Nosotros teníamos la intención de hablar de los temas de seguridad en un periodo extraordinario. No ha habido consensos suficientes y confiamos que en el próximo periodo ordinario se logren los consensos con el mayor número de fuerzas políticas para enfrentar lo que el gobierno federal no ha podido, que es abatir la inseguridad que vive nuestro país.